te guarde a ti y a toda tu casa. En este momento te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, Cristo es el Centro TV. Te pedimos que nos sintonices suscribiéndote y dándole a la campanita para que puedas recibir nuestras notificaciones. Será de gran bendición para tu vida. En este día nos encontramos con un evangelista muy poderoso, evangelista del Señor, predicador de la palabra, un siervo del Señor, nuestro hermano Freddy Monobel. Él estará con nosotros como invitado en este día. Dios te bendiga, Freddy. Dios te bendiga más. Para mí es un placer estar en este canal para la edificación de ese pueblo que lo escucha y para que reciba palabra de nuestro Señor. Amén. Siempre que me toca exponer la palabra del Señor, sea en una entrevista, sea en la predicación de la palabra, para mí es un sumo placer, grato, y también para mí es un anhelo y un deseo, una pasión, porque predicar la palabra del Señor es algo que no nos tocaba, pero por la gracia del Señor y por su misericordia estamos hoy en día para predicarlo y para hacerle saber al pueblo que lo que Dios hizo con nosotros también lo puede hacer con ellos también. Amén. El ministro va a traernos una palabra poderosa a través de su testimonio. Amén. Y según lo que el Señor vaya poniendo, Él va explicando. Yo creo que tú estés bien atento porque yo sé que es un testimonio bien poderoso. Vamos a esperar de que Él pueda leer la palabra para que dé inicio con esta entrevista. Yo creo que la gente entienda que lo que no puede hacer un ser humano, lo que no puede hacer una persona que sea cercana a ti, lo puede hacer el Señor en tu vida, y quizá la respuesta no está en un ser humano común, sino está en la presencia de Dios. Y la respuesta que quizás tú estás buscando en este momento está en su palabra. Amén. Entonces por eso quiero leer en el capítulo 1 del libro de Jeremías, su versículo 5. Amén. Dice: antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Quise tomar este verso porque lo que yo no entendía antes, cuando Dios me llama, vengo el camino del Señor, entiendo por qué había acontecido tantas cosas que quizá en ese momento para mí eran desconocidas, pero aquí conozco porque estuve pasando por toda esa situación. Conforme a mi testimonio, donde empiezo a conocer del Evangelio, cuando mi tía y mi hermana empiezan a orar por mí, a invitarme a los cultos, a las campañas. Yo no iba a esos cultos comúnmente, pero sí me invitaban, y de un día, de 5 veces que me invitaban, un día yo iba. Y me impresiona que un día voy y el primero que llaman como para hacerle el llamado es a mí. Ese día no me sentí bien porque yo entendí el lenguaje, aunque no iba a la iglesia, yo entendí el lenguaje de lo que era una persona endemoniada. Y yo decía cada vez que me hacían el llamado: pero ven acá, ¿y por qué me llaman a mí primero? ¿Será que yo soy el que estoy endemoniado? Y yo decía: no voy a la iglesia. Entonces un día estoy caminando con un amigo mío, franelita, y vamos pasando por una cancha donde hay una campaña. Y yo le digo al amigo mío: de tantas cosas que nosotros hacemos, vamos a sentarnos aunque sea 5 minutos en esa campaña. Estamos en la campaña, inmediatamente el predicador está terminando de predicar, y como es común de los predicadores, me hace el llamado. Y me dice: a ti, el que está allí, Dios te está llamando. Yo miro hacia atrás. Él me dice: a ti, el que miró hacia atrás, a ti Dios te está llamando. Digo: pero Dios mío, ¿por qué cada vez que llego a un sitio, a una campaña, a mí el primero que me llama? Como que Dios te estaba persiguiendo. Como que Dios estaba atrás de mí en ese tiempo. Entonces, en ese mismo tiempo llega un pastor a la casa de mi abuelo, y cuando estoy allí, él quiere predicarle a mi abuelo, porque mi abuelo, él sabía que era idólatra, y él se soñó con mi abuelo, y él decía: tengo que predicarle, porque cada vez que me sueño con un anciano, es para que yo le predique, porque está a punto de irse de esta tierra. Y ya le había acontecido a ese pastor varias veces, de que se sueña con un anciano y tenía que ir a predicar. Se van de mi abuela, le predica a mi abuelo, le dice que se soñó con él y que tenía la encomienda de predicarle la palabra del Señor. Mi abuelo, renuente, lo recibe, pero él dice: no, yo soy católico, apostólico y romano, yo no quiero saber de eso. Pero sin embargo, yo tengo la curiosidad de escuchar lo que el pastor va a decir, porque te digo, Dios me estaba llamando, pero yo no entendí el llamado de Dios. ¿Y qué edad tú tenías en esa? Yo tenía aproximadamente algunos 21 o 22 años en ese tiempo, o menos. Y cuando estoy allí me dio la curiosidad.
Me dio la curiosidad de escuchar la palabra que el pastor iba a dar. Pero no fue tanto por la curiosidad, fue por una pregunta que yo quería hacerle. Y la pregunta era con malicia, la pregunta no era para ayudarlo, la pregunta era para que él se sintiera, para que él sintiera que yo estaba enojado. Cuando él predica, yo estoy escuchando toda la prédica. En medio de toda esa prédica, yo no sé por qué me están llegando tantas cosas de los accidentes que me pasaron a mí. Cuando yo me caí en una pasola en la Samaná, me fui, eso no tenía barandilla, y yo me partí un pie, me hice una herida en la rodilla derecha, abajo, se me veía el hueso, nadie me quería llevar al hospital. Me recordé en ese momento cuando en la 22 de la Samaná, no, en el 22 de la carretera Mella, como que más para el Toro, para esos sitios, yo me caí en una curva viniendo de allá para acá. Y ahí yo no tenía socorro de nadie, ni ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque yo estaba solo y estaba oscuro. Me acuerdo de ese accidente en medio de la predicación del pastor. Y de un accidente que tuve, que no sé cómo pude no caer de la pasola en la que andaba, porque también choqué con un carro, una pasola que tenía, el carro chocó, lo choqué delante en el bumper, yo choqué con la falda de la pasola en el bumper, yo me caí, pero cuando hago así reacciono, yo no estoy en el piso, no estoy en la calle, como que no había chocado. Y delante del policía, que me quedaba un chin delante, ahí aparezco yo y miro hacia atrás y veo el carro con el que yo pensé que había chocado. Tú me estás diciendo que tú chocaste y como que no, explícame eso mejor. Como que no pasó nada. Yo estoy viendo como que, wow, tremendo. Como que hubo una intervención que yo no entendía. Wow. Yo no podía decirle eso a nadie porque yo no entendía lo que estaba pasando, en verdad. Yo fui a rebasarle el carro y yo no tomé el tiempo para rebasarle. Cuando yo lo rebaso, yo choqué con el carro, en la parte de adelante del carro, con la falda de la pasola, con la parte del medio de la pasola. Sí. Entonces yo sentí que ya iba para el suelo. Y cuando yo voy, que me entrego ya, que voy para el suelo, aparezco en la pasola, un poquito más adelante del carro, y veo hacia atrás a ver qué pasó, que no me caí, y el carro está un poquito más detrás de mí. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? Algo divino. Yo no entendía que era divino. Yo no entendía porque yo no sabía lo que estaba pasando. Mientras el predicador, el pastor que fue de mi abuela, está haciendo su debut de la palabra allí, yo esperándolo para hacerle esa pregunta, me está llegando toda esa información pasada. No entendía lo que estaba pasando. Entonces me llega esa información de las veces que me caí, de la pasola. Quizá era porque él estaba hablando de que hay un cielo y un infierno, y de que Dios no ha guardado, de que Dios es el que nos cubre. Y ahí me empezaron a llegar todos esos recuerdos. Y cuando él termina, que estaba yo ansioso de que terminara, yo le hago la pregunta. La pregunta que yo tenía para hacerle ese pastor era: ¿por qué cada vez que yo entro a un bendito culto, a una bendita campaña, así mismo, a mí el primero que me llaman como si yo fuera el que tuviera más endemoniado? Así mismo se le dice la pregunta. Yo pienso que él se va a turbar por la pregunta que yo le hice, de la forma que se la hice. El pastor, con mucha sabiduría, con mucha calma, me responde: si tú entraste a un culto y a ti el primero que te llama, fuiste una campaña y a ti el primero que te llama, y a las veces que visitas de la iglesia, a ti el primero que te llama, es porque el tiempo de Dios es para contigo en este momento. Si yo estoy aquí predicando, es porque el tiempo de Dios es para contigo en este momento. Yo no sé, a mí se me entró un calambre, a mí se me entró algo que yo dije: no, yo tengo que arrodillarme ahora mismo, yo tengo que entregarme ahora mismo, yo tengo que ahora mismo derramarme delante de la presencia del Señor. Salgo y le dije a ese pastor, yo le dije: pastor, venga ahora por mí, que yo necesito de Dios. En ese momento me arrodillé y él empezó a orar por mí. Yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí que Dios estaba conmigo en ese momento y entendí el porqué de los recuerdos. El porqué de los accidentes que tuve, por qué el diablo no me pudo matar. ¿Por qué no morí en esos accidentes? ¿Por qué esa pasola no cayó en ese momento? ¿Por qué en la Samaná, aunque me di, no morí en ese momento? Yo entendí por qué en el 22, que eso voy a hacer un entre paréntesis porque eso es demasiado serio lo que pasó en el 22, cuando yo me caí no había nadie. Y a mí me suena el celular, que eran estos celulares de Alcatel de playita, y me suena el celular, era una muchacha que yo enamoraba en España. Ella me llama en ese momento. Cuando ella me llama, yo me doy cuenta que tengo el celular encima. Cuando ella me llama, entonces yo entiendo que
tengo el celular y que tengo minutos porque tengo 100 de recarga. Y me acordé en ese momento cuando ella llama, en el preciso momento cuando caigo, porque se me partió la clavícula, el motor está un chin más para adelante de mí. Cuando cojo el celular me doy cuenta que pasan 3 tipos en un motor, en un 90. Y veo que me miran mucho y se devuelven. Yo hago que me voy a parar, no puedo porque tengo la clavícula rota. Yo hice el esfuerzo de pararme porque yo sabía que ellos se iban a devolver. Pero en la llamada, cuando yo cojo el teléfono, yo llamo al tío mío y estoy parado, sin poder, y con este dolor aquí. Y llamo al tío mío, el tío me dice, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí en el 22 que me caí en el motor, ¿tú puedes socorrer? Él me dijo, sí, yo voy para allá. Cuando yo me siento de nuevo, porque siento el peso del dolor, el tío mío llega. Cuando justamente esos muchachos que iban a atracarme, a quitarme el motor, los 3 que pasaron, iban para arriba de mí, cruzando la calle, para quitarme el motor, el tío mío llega y lo alumbra con el camión. Y cuando el camión da la vuelta, me suben, entre él y una mujer que andaba con él, me suben, y los muchachos que estaban de aquel lado preguntan, ¿el muchacho que estaba ahí? Pero era como que ellos no sabían que el tío mío ya había llegado, como que me estaban atracando también, pensaron ellos algo. ¿Y el muchacho que estaba ahí? Yo le dije yo mismo dentro del vehículo, ya él lo vinieron a socorrer, son sus familias que están aquí con él. Yo mismo se lo dije. Y ellos estaban subiendo, él y la mujer estaban subiendo el motor en la parte de atrás del camino. Cuando eso pasó, que yo vi todo eso, cómo surgió y cómo se cuadró todo como para que el tío mío llegara en ese justo momento, cómo me llama esa muchacha en ese preciso momento, para yo darme cuenta que tengo el celular encima porque estoy aturdido, para darme cuenta de que también tengo minutos para poder llamarlo. Y lo que me cuenta el tío mío es que no me iba a poder socorrer si yo lo llamaba un minuto después, porque él dobló para un sitio donde iba a tener relaciones con esa mujer, O sea, y que él iba a pagar su celular. Lo que yo puedo entender aquí es que había una cobertura especial de Dios, Sí, resguardándote para un propósito. era como algo coordinado por Dios. A este muchacho, por más que el diablo lo tumbe, por más que el diablo lo ataque, hay un propósito con él que yo tengo que socorrerlo donde quiera que se encuentre. Y era como un plan coordinado de parte de Dios. ¿Cuándo yo lo entendí? Cuando vine a este camino. Y me di cuenta que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero también dice la Biblia que los que son de él no lo mata el enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos que venir al propósito. Tenemos que venir a lo que él dijo. Si él lo dijo, no se cumple. Si él lo dijo, él no lo hará. Y después de que él lo haga, entonces, si el diablo quiere acabar con uno, que lo mate. Pero no va a matar el propósito que Dios puso dentro de esa persona. ¿No te acuerdas de Simeón? Simeón dijo, yo espero la consolación de Israel, y no se murió hasta que no vea a Jesús humano. Porque eso es lo que pasa con el que tiene un propósito de parte de una palabra, de parte de Dios, que la palabra está vigente y la palabra es lo que te da vida para ver cumplir lo que Dios dijo. Tú no te mueres cuando el diablo diga, tú te mueres cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida, siempre y cuando tú le des carácter al propósito que Dios te dio, al propósito que Dios te puso, siempre y cuando tú empeñes toda tu vida para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque hay gente que tiene el propósito de parte de Dios, pero lo abandonan. Pero hay gente que Dios, por más que tú quieras abandonar, el mismo Dios te agarra y te dice, tú puedes pagar el pasaje para Tarsis, yo te voy a devolver para Nínive. Sí, aleluya, lo que le pasó a Jonás. Sí, a ti te pueden meter lo más profundo de esa barca. Yo te voy a sacar de allá adentro porque yo le voy a hacer entender a ellos que ellos no van para parte si te tienen adentro todavía. Yo voy a remover la barca para que te tiren para el agua. Y en el agua te voy a pagar el pasaje yo ahora. De la manera que tú no quieres, pero te voy a hacer llegar donde yo te dije que tú ibas a llegar. Eso es lo que pasa cuando tú tienes propósito de parte de Dios. Si Dios se cogió contigo, el diablo que se te quiere. Si Dios se cogió contigo, no hay incubadora. No hay incubadora que te retenga. Escucha. Porque yo sé que las incubadoras son para acelerarte el crecimiento. Pero tú vas a crecer al modo de Dios, no al modo del enemigo, ni del mundo, ni del sistema que te está amenazando. ¿Entiendes? Porque hay gente que piensa que van a crecer por su propia cuenta. Eso es lo que pasa con mucha gente que no entiende que el tiempo de Dios es perfecto. Y que lo que le pasa a un hombre de Dios, por más catástrofe, por más incómodo que sea, por más cosas incómodas que se te presenten en el medio, si tú eres de Dios, todas las cosas te van a ayudar a la vida. Si tú haces la voluntad de Dios, todas las cosas te van a ayudar a la vida. Entonces eso fue lo que pasó conmigo en el testimonio que te estoy dando, de que todo lo que me pasó fue un recurso que Dios usó para alimentar mi conciencia de que no estaba de pie por mi propia cuenta, sino que Dios usó todos esos recursos para darme a entender que no fui yo que me mantuve de pie por mi fuerza. ¿Entiendes? Que fue Él que me mantuvo de pie. Ahí cuando yo entendí eso, yo dije, ore por mí, que necesito de Dios. Hay un plan divino. Y no eso, sino que después que aceptó el Señor ahí mismo en esa casa,
El tío mío trabaja en un Nicolai, o trabaja en un Nicolai. El pitipum, a mí era que me llamaba. O sea, Ven para que baile en tal sitio, ven para que te mueva en tal sitio, que la gente te esté esperando. Cuando yo me convertí al otro día, vi un pitipum, y la cabeza me hacía así. Y yo decía, espérate, que soy cristiano. Me dice el tío mío, vamos para el Flow Dream hoy. Vamos para allá, bebé. Yo estoy maquinando a ver si voy, porque todavía siento como esa pasión por la calle y la cosa, y los deseos de la carne me están atacando. El enemigo Digo, güey, el sobrinito, güey, él es cristiano, él se convirtió ayer. Y yo digo, ya le dijo que yo soy cristiano. Dice la abuela mía, hey, fulano, no lo llames. Que tú no viste que él se convirtió ayer. Digo, ocurriendo. Y recordándomelo a mí mismo también. Tú eres cristiano, ya tú eres nueva criatura. Porque nadie me puede decir que se convirtió y adquirió fuerza de una vez. Tiene que pelear con los deseos de la carne. La Biblia dice, hacer morir los terrenales en vosotros. No te está diciendo que le pida a Dios que te lo quite. Tú le puedes pedir a Dios fuerza, pero eso lo hace morir tú, no dándole alimento. Pues la gente quiere orar ahora porque Dios le quite todo. Tú eres el que tiene que hacer fuerza, porque por eso es que tú tienes que leer la palabra, escudriñar, saber lo que tú tienes que hacer, y en medio de lo que, como tú vayas caminando, es que Dios te va a ayudar, porque tú vas a orar para que Él te dé fuerza, no para que Él te lo quite. Dios nunca llama a una gente que no estaba trabajando. Entonces, si yo no estoy trabajando en lo que Dios quiere, entonces Dios no me va a ayudar. No puede tratar. No puede, porque Dios no está viendo que hay interés en ti. Por eso dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. ¿Qué te toca a ti? Un 50. Acercarte a Él, un 50. Pero si tú no te acercas, no hay 50 para atrás. No. Hay gente que quiere que llegue al 100% y Dios no bendice a los vagos. Tú tienes que trabajar en el carácter, tienes que trabajar matando los deseos de la carne y no dándole alimento. ¿Tú entiendes? Porque hay gente que se quita la ropa, no sé por qué me voy a meter por ahí. Hay gente que se quita la bermuda y se pone el pantalón largo, pero hay un apetito de la carne que lo está consumiendo, que no se lo quitó el pantalón largo. Hay gente que se ajustan el botón bien, pero hay un dragón que está por dentro que quiere comer carne. Y el botón nunca le ha quitado el comer carne, porque eso no se mata, ay Dios mío, eso no se mata con cosas de por fuera, eso se mata con un carácter definido por la palabra. Si tú te vas a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, dice, alegrado y gozado porque han llegado a la boda del Cordero. Y a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Tú sabes por qué la gente representa el lino como la ropa ancha y larga? Porque no tiene el conocimiento que dice la Biblia, la revelación misma del Espíritu Santo a través de la misma palabra. La palabra se revela ella misma. ¿Qué dice más hacia abajo? Dice, porque el lino fino es las actitudes justas de los santos. El carácter te define como una gente santa, no lo que tú te pongas. Porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Acciones, está hablando de acción, no está hablando de tela, no está hablando de ropa ancha y larga, está hablando de acción de justicia, de tener justicia, de no condenar al impío, de no valorar al impío y condenar al justo, de no ponerle trampa al que quiere hacer la cosa bien, de no cerrarle puerta al que Dios se le está abriendo, de no meterle el pie al que quiere caminar conforme a la voluntad de Dios, de no maquinar en contra de aquel que ha logrado lo que tú no has logrado en el tiempo que tú quisieras. ¿Entiendes? Entonces las acciones justas de los santos, eso es lo que representa el lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahí está hablando de la boda del Cordero. Cuando la boda del Cordero se manifieste, los que van a resplandecer como linos resplandecientes son los que tienen acciones justas, porque eso es lo que van a entrar. Amén. Entonces eso pasaba conmigo en ese tiempo. Ese pastor se sintió contento después que vio que, pero más se sintió contenta mi hermana y la tía mía, que eran las que estaban dando rodillas, porque yo sí puedo testificar que las oraciones tienen poder. Eso era una oración constante. Mi hermana pasaba en una guagua de la universidad y me veía a mí en una discoteca afuera, y me veía a mí en un colmadón afuera, y decía, mira ahí donde está, Señor, cúbrelo y guárdalo. Ella orando por mí fervientemente, y la tía mía también. Y cada vez que me veían en la calle, quizá yo entendía que estaba bien, pero ya me veían y decían, ay Dios mío, cúbrelo, porque ya tienen el conocimiento. Si se pierde así, si se muere así, ¿para dónde va? No pueden decir que se fue para el cielo. ¿Tú entiendes? Entonces eso es lo que está pasando hoy en día. La gente no quiere reconocer. El muchacho calibrando a 100 y pico en el motor lo levanta y hace un rebase calibrando y no lo choca la guagua, no lo choca el vehículo que viene de frente.
Y cuando se para dice, tú viste como yo hice ese rebase calibrando. Tú viste lo verdugo que yo soy. Y Dios diciendo, tú no sabes la misericordia que yo tuve. Tú no sabes cómo fue que te guardé. Tú no sabes que fue mi sangre. Tú no sabes que fue el sacrificio que Jesucristo hizo, que te tiene de pie. Eso era lo que yo no entendía. Y para finalizar el testimonio, estaba en un colmadón llamado El Palacio, entre San Luis, Villa Liberación y El Almirante. Y ahí se juntaban todos los tigres de todos lados. Ahí mataban gente, la policía. Y la policía también hacía su diligencia en ese colmado. Y yo estaba ahí. Y sabe que las veces que estuve ahí, hubo una sola vez que me sorprendió y me paré y me fui. ¿Sabe por qué? Porque se me nubló todo. Y cuando se me nubla todo, yo dejo de ver la gente, dejo de ver los panamíos, dejo de ver la bebida. Y dejo de ver todo lo que se estaba viendo en ese ambiente, dejo de oír la música. Y en ese ambiente oscuro donde me veo, era como un éxtasis. Cuando estoy ahí hay una voz que sale de repente y me dice, tú no le perteneces a ese mundo. Y eso fue muy contundente. Lo que oigo después de esa voz, un pana mío que me dice, ven acá, te estás volviendo loco. ¿Qué es lo que? ¿Tú no viniste fue para beber? ¿Tú no viniste fue para bailar? Porque la gente te iba bailando dembow, porque sí, la gente le gustaba como yo bailaba dembow, me aplaudía, pero era un títere del enemigo. Tú bailabas, tú eras la alegría de la gente. Sí, no, ellos me ponían a... Yo llegaba a los sitios y la gente me decía, míralo ahí, llegó el que baila dembow, el que mejor baila. Sí. Entonces el pana mío me despierta de lo que yo estoy viviendo, diciendo, güey, tú viniste a beber para acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú viniste para beber y a bailar, ¿qué es lo que te pasa? Yo dije, bueno, espérenme ahí, yo voy al baño. Cuando yo hice así, dio paso para atrás, para mi casa. Ellos ni se dieron cuenta. Porque después que yo oí esa voz que me dijo, tú no le perteneces a ese mundo. Yo dije, esto no pudo ser humano que me lo diga. Ni el diablo tampoco, porque el diablo no te va a decir que tú no le perteneces al mundo, el diablo es el que te tiene ahí. Y como yo tenía un poco de conocimiento por la influencia de mi hermano, yo dije, tengo que irme mejor. Y así me lo decía, así porque Dios me fue trayendo, convenciéndome del pecado del Espíritu Santo, ¿sabes? Y ahí, en ese transcurso, porque llegué a la iglesia. Duré 2 meses en San Isidro y luego me moví para el Almirante por recomendación de una sierva que me invitó por una actividad y ahí me quedé. Y hasta el sol de hoy estamos ahí en la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, te quiero hacer una pregunta, ya que tú hablaste de que bailaba dembow, Sí. en ese tiempo cuando vine a ver el dembow no era tanto como Tan popular como... popular. Yo quisiera saber si el dembow de ahora, el lenguaje, ya para terminar esta sesión, si el lenguaje del dembow de ahora es un lenguaje prácticamente, yo diría que estudiaba esto el otro día en mi casa, es un lenguaje que no viene del ser humano, es un lenguaje como diabólico. Si tú te pones a ver lo de la 42, los bailes, saca la lengua, son cosas como demoníacas, como que no vienen. Yo creo que tú me expliques más o menos un pedacito de eso para... Sí, no, mira, a través de los tiempos tú te vas dando cuenta de que las influencias no son humanas a través de cualquier tipo de dembow. Porque, por ejemplo, el dembow de antes era un dembow como para que tú tuvieras quizá un roce con una persona en el baile. El baile era un roce con una persona de un sexo opuesto, donde tú ibas a tener deseos y pasiones, atracciones por medio de ese baile. Porque era como si fuera que si tú bailaras mejor que otro, ese era el que estaba bien, el que estaba más bacán, como se dice en el lenguaje popular. Y tú le metías el pie, disculpándome la palabra, todo el mundo entiende, todo el mundo sabe lo que yo estoy hablando. Y esa persona como que era la receptora de todo lo que tú hacías. Pero que era como si fuera pornografía bailando. No sé si usted me entiende. Sí. Entonces ahora, como no es así, ahora es como una influencia demoníaca, que los demonios como que se ven dentro de las personas, tratando como de manifestarse. Y la gente no lo comprende. No lo entiende porque no tiene el conocimiento. No percibe lo espíritu. ¿Entiende? La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque no puede. Un hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces eso es lo que está pasando hoy en día. La gente no entiende que eso es una manifestación y demoníaca, y la procedencia, al no conocerla, no puedes reconocerla. Amén. Dios bendiga. Gracias por esta entrevista, mi hermano Freddy. Amén. Espero tenerte en otra oportunidad, así que usted no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cristo es el Templo TV.
Dios te Te bendiga. bendiga y te guarde.